Continuamos con los temas de la primera unidad referentes a la sistemática y a la taxonomía. Vamos a revisar esta presentación que ya se las hice llegar a su correo. Entonces estamos viendo en la unidad 1, conceptos generales sobre clasificación, el asunto de la taxonomía, la sistemática, y bueno, esto de las reglas básicas de nomenclatura biológica lo vamos a complementar próximamente. Bueno, entonces ya les había platicado que la taxonomía, con estas definiciones encontradas en la red, se nos dice que es una disciplina que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación, que en general taxonomía quiere decir orden, en general reglas de la ordenación, el ordenamiento de los grupos de organismos. La taxonomía también es un sistema formal que da nombres, organiza y reglamenta la clasificación de los organismos. Ahora, ajustando una definición más acorde a nuestro curso, la taxonomía es una disciplina que se encarga de clasificar los organismos mediante una serie de principios y métodos. Aquí debemos poner atención en que las especies son la unidad básica de estudio de la biología en general y por ende también de la taxonomía y la sistemática. Entonces, la taxonomía básicamente está encaminada a nombrar especies y grupos de especies dentro de un sistema jerárquico, tal como lo concibió Linneo. La especie es la unidad básica de estudio de la taxonomía. En la taxonomía tradicional, en la taxonomía linneana que nosotros manejamos, la especie es un conjunto, es un grupo de individuos representados por medio de, fíjense nada más, por una etiqueta con dos componentes, ¿no? Es una etiqueta taxonómica, pero esa etiqueta taxonómica tiene un significado biológico, un conjunto de organismos reales, a los cuales se les ha dado un nombre y este nombre es reconocido por la comunidad científica mediante este formato: el género y el epíteto. Entonces es una etiqueta binomial, es un nombre que está compuesto por estos dos elementos, el género y el epíteto. Ahora, la taxonomía, como les comentaba, se va a encargar de normatizar a los grupos de especies, jerarquizados en categorías que les hemos nombrado como que escalas. Estas escalas nos dan una información de una mayor o menor diversidad. Nosotros hemos estado tratando este asunto de la escala. Resulta que es lo mismo que jerarquía. Ahora, esta jerarquía de las categorías linneanas nos indican en su contenido, vamos a ver una mayor o menor diversidad. La especie es la unidad básica. Lo que vemos aquí es un cardenal. Sus características están siendo como que los criterios que la incluyen dentro de un género. El género es cardinalis y el epíteto para designar esa especie, para distinguirla de las demás especies, es cardinalis. Cardinalis es el nombre de una especie que está aquí representada por este pajarillo rojo, pero esta especie, que tendría en cuenta a todos los individuos que puedan ser identificados con estas características que se han enunciado para esta especie. Esta especie, junto con otras especies, van a conformar una diversidad dentro del género Cardinalis. Y si nos vamos a una escala más arriba, con mayor diversidad, es decir, con mayor diversidad, pues, entonces nos vamos a encontrar con que varios géneros van a conformar a la familia Fringillidae.
un conjunto de familias emparentadas, emparentadas con Fringillidae más otras más, van a conformar el orden Passeriformes. Mientras que los Passeriformes, junto con otros órdenes, van a conformar el conjunto a escala de clase. Repito, clase entonces es de mayor escala que orden, porque los órdenes son distintos. Cada orden va a tener un conjunto de familias, cada familia va a tener un conjunto de géneros y cada género va a tener un conjunto de especies. Entonces, si se dan cuenta, cada vez hay una consideración mayor de la diversidad, más especies, más grupos taxonómicos incluidos en un sistema anidado. Llegamos entonces a tal grado que a partir de la clase Aves, hay otras clases que pueden ser consideradas dentro del filum Chordata. Yo diría aquí Vertebrata. Chordata se me hace que no es adecuado, yo diría aquí Vertebrata. Filo Vertebrata, que contiene a las aves. Aquí vemos un águila y otra vez el cardenal, pero vemos por ejemplo a los marsupiales, que son representantes de los mamíferos. Tenemos anfibios, tenemos grupos conocidos como reptiles, representados por esta tortuga, y conjuntos de diversidad de peces. Todos ellos son vertebrados. Y así hasta el reino animal, que bajo el nombre formal sería el reino Animalia. El nombre Animalia sería un taxón. Vertebrata, que aquí estoy corrigiendo, vertebrata es otro taxón, Aves es otro taxón, Passeriformes es otro taxón, Fringillidae es otro taxón, Cardinalis es otro taxón, y cada una de las especies a esa escala van a tener su propio nombre, conformado por un género y un epíteto. Cardinalis de esta manera es un taxón a escala de especie. Y lo que además vemos en esta diapositiva es cómo la botánica y en la zoología distinguimos diferentes grupos diferentes nombres de las jerarquías. La jerarquía mayor para ambos casos sería el reino. Luego los reinos contienen, en el caso de botánica, contienen divisiones. En el caso de la zoología contienen filos. Una división de plantas contiene un conjunto de diversidad de clases, mientras que para los animales un filo contiene una diversidad de grupos a escala de clase también. Y a partir de ahí, de clase hacia lo más fino, pues ya contendrían las mismas escalas, ¿no? Clase, orden, familia, género y especie. Bueno, entonces entramos al tema de clasificar. En la taxonomía, parte de las actividades que involucra esta disciplina es la de clasificar. Clasificar es la acción o efecto de ordenar por clases, por grupos. En este caso, para los organismos, para los seres vivos, las especies presentan características particulares que pueden ser utilizadas como criterios de pertenencia que nos ayudan a conformar grupos a escala de especie, a escala de género, de familia, etc. Y estos criterios de pertenencia funcionan también en la identificación de otros organismos que pueden estar ya dentro del sistema de clasificación o bien integrar nuevos miembros según se vayan descubriendo. Nuevas especies que se descubren pueden ser ubicadas en estos agrupamientos lineales, gracias a estos criterios de pertenencia. Una serie de características que nos ayudan a saber en dónde ubicar a los organismos, a qué grupo pertenecen. De ahí la referencia esta de pertenencia. Bien, entonces estos criterios de pertenencia justifican la pertenencia de los elementos de una clase o de un grupo, ya sea que estén dentro, esas especies ya estén descritas dentro de un grupo, o bien se encuentre una nueva especie y se puede identificar con los criterios de pertenencia de otros niveles,
y podemos determinar si esa especie existe. Bueno, si existe hay que ubicarla, y si no existe en el conocimiento de la comunidad científica, pues hay que asignar un nombre como nueva especie a ese grupo de individuos. Bien, ahora, la sistemática. Vimos que la taxonomía se encarga de la nomenclatura y de la reglamentación de la nomenclatura, el uso de nombres y las normas que rigen esos nombres. Mientras que la sistemática, de acuerdo con este diccionario de la Real Academia Española, dice que la sistemática es el estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva o filogenia. Aquí estamos implicando ya un aspecto evolutivo, el asunto de la teoría de la evolución. Vamos a ver cómo podemos entender mejor este concepto. Quizás viendo qué actividades realiza un sistémata. Un sistémata puede descubrir unidades biológicas cuando está investigando un grupo determinado. Observa características, emplea mucho los criterios de pertenencia para saber qué especie tiene en las manos, está observando. Y si estas características concuerdan con lo que se conoce del grupo, bueno, pues no hay problema, quedará identificado dentro de esta clasificación. Pero siempre, si encuentra otras características distintas que no se observan en las ya descritas, dentro de estos criterios de pertenencia, pues tendría que pensar en generar un nombre para esa especie que no está cubriendo alguno de los aspectos de las especies ya descritas, generando una especie nueva. Por eso es que un sistémata, al hacer estas comparaciones de los caracteres, empieza a hacerse preguntas si es que no estará ante una especie que no se ha descrito antes, ante una especie nueva. Por eso es que en la sistemática se pueden descubrir unidades biológicas. Por otra parte, en la sistemática contamos ya actualmente con análisis filogenéticos y una serie de métodos que dan una retroalimentación a este asunto del análisis filogenético. O sea, se van mejorando los análisis filogenéticos que son utilizados para responder preguntas como básicamente cuál es la relación de parentesco entre las diferentes unidades biológicas a escala de especie, de familia, etc. Gracias a estos análisis filogenéticos se puede determinar o se puede modificar lo que ya habíamos ordenado. O sea, lo que se ordena en la taxonomía es sujeto a modificaciones, a nuevos ordenamientos. Estos conjuntos de especies se van modificando conforme vamos haciendo descubrimientos por medio de este análisis filogenético. Eso es parte de las actividades del sistema. Ahora bien, estas actividades, es decir, estas investigaciones sobre la biología comparada, se sustenta siempre sobre relaciones filogenéticas robustas. Aquí entonces está implícita la teoría de la evolución, de una manera práctica y de una manera objetiva, comparando caracteres que se pueden observar. Pero eso ya es más profundo para su clase de sistemática, así que espérenla con ánimos. En general, podemos decir que la sistemática es un conjunto de investigaciones particulares de los grupos particulares, valga la redundancia, que van aportando los detalles del árbol general de las relaciones filogenéticas entre los organismos, entre las especies. Esto es a nivel mundial. Cada investigador, cada sistémata, se dedica a un grupo particular. No se puede dedicar a todos. Bueno, sí hay trabajos que involucran este asunto, pero en la mayoría de los casos hay investigadores especializados en hormigas, en grupos de hormigas, en un género de hormigas. Hay otros especializándose o haciendo estudios sobre géneros de invertebrados, de hongos, de seres unicelulares, en fin, de muchos grupos de organismos. Y como ustedes saben, la diversidad es muy alta. Así que hay trabajo
mucho trabajo para los biólogos que estén interesados, sobre todo en grupos que no se tratan, que no son muy atractivos. Los pequeñitos, los microscópicos, los feos, todos esos organismos necesitan reconsiderar su taxonomía actual en muchos de los casos. Muchos ya se ha estado trabajando, lo que no quiere decir que se haya terminado, pero ya tienen un buen avance. Bueno, respecto a la sistemática, ¿cómo se clasifican los organismos? ¿En función de qué se clasifican? ¿Cómo se crean los grupos? Tenemos tres escuelas distintas, históricas. La escuela evolucionista, la escuela genética y la escuela cladista, que no las vamos a tratar aquí porque lo van a ver en su curso de sistemática. Lo único que hay que resaltar es que es esta escuela, la escuela cladista, la que tiene el mayor, es la que lidera pues al resto de las escuelas. Las otras dos escuelas están por desaparecer. A menos que ocurra algo extraño, pero no creo. Lo más probable es que los cladistas ya se establezcan como con sus metodologías, como la disciplina o parte de la sistemática básica que va a ayudar a descubrir a los grupos de organismos y a ayudar a organizar la taxonomía. De tal forma que la taxonomía es parte del universo de las investigaciones en sistemática. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de la nomenclatura. Todo este relajo de los nombres científicos que se crean, que desaparecen, más bien se dejan de usar, se validan más bien y se invalidan los nombres a cualquier escala, forma parte de la dinámica que es posible a partir de los códigos internacionales de nomenclatura biológica, donde vienen todas las reglas que nos ayudan a poner nombre o a cambiar nombres. Los nombres científicos permanecen, pero pueden ser válidos o pueden ser invalidados por alguna circunstancia. Ok, entonces, ¿qué vemos en esto? Estos códigos internacionales de nomenclatura biológica pretenden que cada nombre sea único, distintivo y generalizador a cualquier escala. Los códigos internacionales de nomenclatura biológica nos proveen de lineamientos que respaldan los nombres de las unidades biológicas. Les dan robustez y les dan universalidad. Así tenemos que existe un código internacional de nomenclatura zoológica en donde van a estar incluidos en la reglamentación, en su reglamentación, los nombres científicos de las especies de diferentes grupos, como son el reino animal en su totalidad y parte del reino protista. Aunque como vamos a ver más adelante, el esquema de 5 reinos ha sido ya superado, seguimos utilizando nombres por conveniencia educativa. ¿Vale? Entonces van a ver aquí reino animal, reino protista, reino fungi, reino plantae, reino monera, porque aquí necesitamos hacer uso de esos nombres. Entonces ya ahora tienen una connotación utilitaria como grupos artificiales. En el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, vemos que en este código tenemos una serie de lineamientos que brindan estabilidad y universalidad de los nombres científicos de los grupos dentro del reino Plantae, del reino Fungi y parte del reino Protista. En el caso del reino animal y el reino Protista, en parte para el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, se consideran aquellos protistas, sobre todo heterótrofos. Mientras que para este código internacional que involucra a plantas, algas y hongos, pues la parte del reino protista que se ha adjudicado son estos protistas con capacidades de generar sus propios nutrientes, o sea, los autótrofos, en particular los fotosintéticos, o los que fotosintetizan, ¿no? Okay. Un tercer código
llamado Código Internacional de Nomenclatura Bacteriológica, va a brindar mediante estos lineamientos la estabilidad y la universalidad de los nombres científicos del dominio arquea y del dominio bacteria. Vemos en la ilustración algunos ejemplos de estos grupos de organismos que son procariotas en general. Ahora veamos, una vez que ya revisamos este asunto de los códigos internacionales de nomenclatura bacteriológica, nomenclatura zoológica y nomenclatura de plantas, hongos, ¿y qué más será? Vamos a regresar. Algas, hongos y plantas. Bueno, vemos ahora, como otro tema, dentro de este asunto de la sistemática, el asunto de los nombres. Seguimos con la taxonomía. Es importante considerar esto, aunque ya les he platicado que el nombre, la composición del nombre científico a escala de especie. Vamos a volverlo a revisar para que quede más claro, o sea, que se refuerce la idea. Ok. El nombre a escala de especie involucra dos componentes, el género y el epíteto. Vamos a revisar otras cosas interesantes que han surgido en los trabajos que me han estado enviando. Vamos a ver que los requerimientos para nombrar nuevas especies o grupos en el sistema linneano son los siguientes. Toda etiqueta, todo taxón, debe estar nombrado en latín o bien haber sido latinizado. No podemos ocupar el español. No podemos ocupar los nombres comunes en español ni en otro idioma. Lo tenemos que hacer en cómo ha sido nombrado en latín, porque así fue publicado y dado a conocer a la comunidad científica. Es importante considerar esto. Los taxones son nombrados en latín o el nombre, aunque sea de origen distinto al latín, pues tiene que ser latinizado. Bueno, no se me ocurren ahorita ejemplos, pero los podemos ver más adelante. Si tienen dudas, me comunican en la clase. También para que se nombre un taxón, pues sobre todo a escala de especie, tiene que haber la asignación de un ejemplar tipo. Un ejemplar que representa a toda la especie y que está dentro, es un representante de la especie que está en una colección científica. De tal manera que cualquiera que quiera, que lo pueda hacer y que esté interesado, pueda visitar esa colección y ver el ejemplar por motivos de comparación. ¿Vale? Entonces tiene que haber un ejemplar tipo en una colección formal que se pueda visitar, no en una colección privada. Tiene que estar disponible al público. Esto ya no ocurre. Se puede describir cualquier especie, por lo menos en zoología, se puede describir en español, se puede describir en inglés. Ya el latín para las descripciones está desapareciendo, el uso. Y también es obviamente necesaria una publicación formal de la descripción. La publicación formal de la descripción. Esto se hace en revistas especializadas dependiendo del organismo que se trate. Así los hongos aparecerán en revistas de hongos, los insectos en revistas especializadas del orden, porque para eso hay revistas hasta de orden para los insectos. Si es un mamífero, bueno, en una revista especializada que trate temas de los mamíferos. En el caso de las plantas, bueno, no conozco mucho, pero vemos aquí algunos ejemplos de revistas. La revista Taxón, que es, me parece que es, no me acuerdo dónde es, pero estas son mexicanas. El Boletín de la Sociedad Botánica de México y Acta Botánica Mexicana son revistas mexicanas que están, cuya sede, donde están los editores, los revisores, están la mayoría en la UNAM. Eso es para plantas y para algunos otros organismos asociados quizás en un momento histórico a las plantas. Para los animales hay muchas revistas también. En México tenemos la Revista Mexicana de Biodiversidad, también de la UNAM. En Canadá tenemos el Zoological Journal, perdón, este es inglés,
Zoological Journal of the Linnean Society, Inglaterra. Zootaxa me parece que es australiana y esta es canadiense. Zoology. ¿Sale? Entonces hay muchas revistas, no nada más estas, hay muchas más. Y en diferentes grupos de animales también tienen sus propias revistas. Y todo esto gracias al Linneo, que ya hemos platicado de Linneo en cuanto al asunto de la clasificación de los organismos, ¿no? De los esquemas de clasificación. Es esta obra la más importante, la de Linneo, porque aquí establece esta reglamentación de la nomenclatura de los organismos. Y por acuerdo internacional, este sistema va a ser aplicado a partir de la publicación del sistema Nature, que ocurrió el 1 de enero de 1758. Es decir, todo nombre a partir de 1758, del 1 de enero de ese año, en adelante, van a ser esos nombres sujetos a esta serie de lineamientos propuestos por Linneo. Los de antes, los nombres anteriores, pues ya no, tendría que nombrarse nuevamente una especie que posiblemente se haya conocido antes de 1735 y que no se consideró a partir de ese año en las diferentes revistas. Bueno, aquí otra vez me parece que andaba perdido este asunto y por eso les puse el del colibrí. No está de más que repasemos este asunto del nombre científico escala de especie. Vean aquí, escala de especies, terminología binomial linneana, famosísima etiqueta binomial. Binomial porque son dos nombres, el género y el epíteto. En cursivas, el género se distingue porque empieza con mayúsculas y las otras son minúsculas. Por eso es que tampoco es correcto escribir en letra cursiva y todas mayúsculas, como muchas veces le hacen. No, se tiene que usar la reglamentación oficial, que es mayúsculas y minúsculas con sus respectivas reglamentaciones. ¿Sale? El género empieza con mayúscula y siguen las demás minúsculas en cursivas. Mientras que el epíteto todas son cursivas también y todas están escritas en letra minúscula. También hay otro componente del nombre científico. Para el caso de los zoólogos es importante poner el autor y el año de publicación en que se describió esa especie. Eso sería el nombre científico completo a escala de especie. Bien, entonces tenemos en el nombre completo, tenemos género, epíteto, el autor de la descripción y el año en que se publicó esa descripción. ¿Qué más tenemos en esta cosa? Aquí les traigo un ejemplo de un bichito que descubrieron entre la doctora Carrillo, Hortensia Carrillo y el doctor Morón en 2006, en que ella concluyó sus estudios de doctorado. Bueno, pues se dieron cuenta que había un bichito que no lo podían identificar con ningún otro parecido o relacionado filogenéticamente hablando. Y dijeron, pues, ¿qué será esto, no? Porque no concuerda con los criterios de pertenencia de ningún otro bichito asociado como pariente de esta cosa. Entonces a Hortensia la mandaron a Estados Unidos a ver otras colecciones donde había otros bichos de otras partes del mundo para ver si encontraba algo similar a esto. A ver si entre los bichitos que ella pudo haber encontrado en los cajones de esas universidades o de esos centros de investigación, a algunos se le pareciera y pudieran entonces encontrar, pues es la especie fulanita de tal. Como no lo logró, después de hacer una serie de revisiones exhaustivas sobre los posibles parientes de este animal que estaban observando y que tenían en la colección, pues entonces llegaron a la conclusión de que esta especie no estaba descrita. Y entonces generan un nuevo nombre para esta especie que está registrada seguramente para Veracruz, para Puebla, no sé dónde lo capturó la doctora, pero estoy seguro que fue en México. Y entonces, bueno, se les dicen, pues es una nueva especie, o sea, que no estaba, esto es una especie que no está descrita, así que vamos a describirla.
y le dieron por nombre Oplia zaragozai. Y los autores son la doctora Carrillo y el doctor Morón, que la describieron en el año de 2006. ¿Sale? Entonces revisamos el componente del nombre, los componentes del nombre científico, escala de especie, son el género, el epíteto, en este caso los autores, y el año de publicación de la descripción de esa especie. Oplia zaragozai, vean que normalmente están los apellidos de los dos autores, Carrillo y Morón, el apellido paterno, y el año de publicación. Nos falta un complemento más de este tema, nada más que lo voy a poner en un video independiente, para que no se haga más largo este video. Entonces quedamos por el momento hasta acá.